Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. ¿Se escucha? Buenas tardes. Buenas tardes, José Francisco, Marcelo, José Manuel, Ítalo, Rodrigo, Naila, es Enzo. ¿Se escucha? ¿Me escucha? ¿Están allí? Sí, profesor, sí se le escucha. Bien, perfecto. Bueno, vamos entonces a empezar. Hoy lo que vamos a ver, ya, déjenme, a ver, estoy compartiendo. Ya. Bien, lo que vamos a ver hoy es una introducción a lo que es la geometría analítica. Este, no es la geometría convencional. La geometría analítica es donde los objetos geométricos, como rectas, circunferencias, parábolas, o sea, tienen ecuaciones matemáticas y nos permite representarlas en un plano cartesiano. Entonces, como es una introducción, lo que vamos a ver es algunos conceptos de plano cartesiano, que es como un repaso, distancia entre dos puntos, punto medio, pendiente de una línea recta y lo que es línea, propiamente la línea recta. Entonces vamos a ver lo que es un plano cartesiano. Entonces el plano cartesiano, yo voy a tomar dos rectas reales. Una recta real la voy a llamar X y la coloco de forma horizontal. Y hay otra recta que es la recta Y y la coloco de forma vertical. Entonces, em, fíjense que los números positivos en el caso del eje de las X van de izquierda a derecha, o sea, en el sentido en que crecen los números. Y para el eje vertical, que es el eje Y, sube en el sentido de abajo hacia arriba. O sea, de abajo hacia arriba es que van creciendo. Al eje vertical se le llama también eje de las ordenadas y al eje horizontal se le llama eje de las axis. O sea que si este vocabulario es bueno, hay que saberlo porque de repente un problema te dicen algo de axisa y si no sabes qué cosa es axisa, entonces no vas a poder saber. Ahora bien, ¿cómo representar un punto en el plano cartesiano? Entonces vamos a suponer que yo aquí tengo un punto, el punto -4, 5, que está aquí. Entonces yo escribo primero la coordenada en X y después escribo la coordenada en Y. ¿Cómo hago yo para llegar a ese punto que está ahí? Yo tengo que imaginarme que yo primero, imagínense que esto es como que si el punto es un robot que va a empezar en el origen. Entonces, ese es un robot que primero tienes que darle la orden de cuánto te vas a mover horizontalmente. Entonces, como la primera coordenada es -4, yo le voy a decir, muévete horizontalmente 4 unidades, pero como hay un menos, le tengo que decir a la izquierda. Si fuese un más, es a la derecha. Entonces viene el robot y se movió. Ta, 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 llegó acá. Y luego el robot está esperando la siguiente orden. ¿Cuál es la orden? Le tengo que decir cuánto se va a mover en Y. Entonces le digo, muévete 5 y mueve 5 hacia arriba. Y ahí está. De acuerdo a eso, vamos a, en este ejercicio que está aquí, vamos a dibujar los siguientes puntos en el plano cartesiano. Ya saben, la primera coordenada es la coordenada en X y la segunda coordenada viene siendo la coordenada en Y. Entonces, si yo tengo, por ejemplo,
El punto A. Fíjate que es -2, 3. Entonces, ¿dónde lo represento? Yo me voy a hacer la idea que estoy empezando en el punto 0, 0 y primero le tengo que decir cuánto te vas a mover en X. Entonces, ¿cuánto se mueve en X? 2 unidades. ¿Hacia dónde? A ver, díganme ustedes. 2 unidades hacia dónde. Pueden decir por el micrófono, pueden decir por el chat. A ver, si estoy acá en el origen y quiero representar el punto A, primero tengo que moverme hacia dónde. A ver, ¿quién me dice? Primero tengo que moverme, claro, a -2, pero en X. O sea, 2 unidades a la izquierda, ¿no? 2 unidades a la izquierda. Y después, como la segunda coordenada es 3 unidades hacia arriba y coincido con este punto. Entonces, ahí está el punto A. El punto B tendría que decir, punto 1, 5. Entonces, primero, movimiento horizontal, 1, ¿hacia dónde? A la derecha. Y después, movimiento vertical, ¿cuánto? 5, ¿hacia dónde? Hacia arriba, porque es positivo. Entonces, aquí estaríamos en el punto 1, 5. Este sería el punto B. ¿Cómo sería en el caso del punto C? Vamos a suponer que yo le quiero dar la... Recuérdense que es un aparatico, es un robot. Y yo al robot primero, él está esperando que le indique cuánto se va a mover horizontalmente. Entonces, el robot me pregunta, movimiento horizontal, movimiento horizontal. ¿Qué le digo yo? 0. O sea, se queda ahí. Y entonces luego ahora el robot me pide la siguiente coordenada. Movimiento vertical, movimiento vertical. Y yo le digo 4 hacia abajo. Entonces 4 hacia abajo y termina quedando aquí. Ahí está el punto C. Bien, en esta parte, si tienen alguna duda, por favor, alguna pregunta que me puedan hacer. Bien, ¿tienen alguna pregunta o duda? Bien. Luego vamos a lanzar otro robot, el robot D. Todos los voy a lanzar desde el origen. Entonces, primero, coordenada en X, coordenada en X. ¿Qué le digo? 3. Pero ese 3 él lo interpreta como 3 a la derecha. Y después él va a pedir la coordenada en Y y le voy a decir -1 y él lo va a interpretar como 1 hacia abajo. O sea que va a estar acá. Ahí está el punto D. Finalmente, con el punto E, yo le digo, muévete 2 a la derecha y después le digo, quédate aquí. Y aquí está el punto E. Bien, ¿tienen aquí alguna pregunta? En esta parte, ¿alguna duda? Bueno, ahora vamos a hacer la operación al revés. Pero acá sí yo quiero que vayan respondiendo por el chat. Porque, o sea, y respondan porque es la manera para saber si ustedes están ahí vivos o no. Entonces, ejercicio 2. Escribe las coordenadas de los puntos que están situados en el plano cartesiano de abajo. O sea, ahora nosotros vamos a decir las coordenadas.
Entonces, a ver, si me dicen por el chat, díganme las coordenadas del punto A. Yo las voy a ir anotando aquí al costado, pero una vez que alguien me responda. Aquí. Vamos a ver, ¿cuáles serían las coordenadas del punto A? Bien, José Francisco, -3, 4. Perfecto. Sería, vamos a anotarla aquí. -3, 4. Bien. Coordenadas del punto, ajá, bien, Naila, también. A ver, ¿quién más? Coordenadas del punto B. Bien, Naila, 3 menos 2. Bien. Ahora, coordenadas del punto C. Bien, José Francisco, 2, 0. Ahora, en el punto D, coordenadas del punto D. Ujú, correcto, 4, 4. Coordenadas del punto E serían, bien, Neila. No, Neila no, Naila. Disculpa. Eh, efectivamente, -2, -4. Efectivamente, -2, -4. ¿Cuáles serían las coordenadas del punto F? Bien, Naila, bien, -4, 1. ¿Y cuáles finalmente serían las coordenadas del punto G, que es el que está faltando? Bien, José Francisco, 0, -3. Efectivamente, 0, -3. Bien. Bueno, vamos a ver ahora. Bueno, aquí quiero que se den cuenta de un pequeño detalle. Eso después va a ser importante para algunas cosas que vamos a hacer después. Si se dan cuenta, fíjense que el punto C está ubicado sobre el eje horizontal o sobre el eje X. Y fíjense que la coordenada en Y vale 0. Y si ustedes se dan cuenta, todo punto que esté ubicado sobre el eje de las X, la coordenada en Y va a ser 0. Y si también son observadores, fíjense en el caso del punto G, se van a dar cuenta que cualquier punto que ustedes quieran ubicar sobre el eje Y, obligatoriamente la coordenada en X va a valer 0. Entonces no olvidemos de eso, porque eso va a ser importante más adelante cuando a las líneas rectas le queremos calcular dónde intersectan a los ejes coordenados. Bueno, veamos entonces ahora lo que se entiende como distancia entre dos puntos. Cuando nosotros hablamos de distancia entre dos puntos, imagínense que tenemos ahí un punto A y un punto B y queremos calcular su distancia. Pero la distancia se entiende, o la distancia que vamos a entender, la vamos a entender como la distancia más corta. ¿Por qué? Porque yo para ir de A a B, yo puedo ir de varias maneras. O sea, hay muchas maneras de hacerlo. Y si nosotros estamos en una ciudad y yo estoy aquí en el punto A y yo quiero ir aquí al punto B, sabemos que a menos que queramos saltar los techos, la manera de ir del punto A al punto B es este recorrido. Bien, pero nosotros estamos hablando en el plano cartesiano. Entonces, la distancia que vamos a entender en el plano cartesiano es desplazándonos en línea recta y es la distancia más corta. Esa distancia la vamos a llamar D. Y para calcular,
fíjense que yo tengo el punto A que tiene una coordenada x1, y1, tengo el punto B que tiene una coordenada x2, y2. Entonces, esa distancia viene dada mediante esta fórmula, raíz cuadrada de x, de restar las coordenadas en x, elevarlas al cuadrado, más restar las coordenadas en y, elevarlas al cuadrado. Pero esta fórmula no es que a alguien se le ocurrió porque le dio la gana de inventarla, sino que esto es una consecuencia del teorema de Pitágoras. Fíjense acá. Fíjense que si yo estoy en el punto B y yo trazo una vertical al eje X, suponiendo que este sea el eje X, aquí voy a tener X2. Y si trazo aquí una horizontal hasta que choque con el eje Y, voy a poder leer cuál es la coordenada que tiene en Y, que sería Y2. Y lo mismo va a pasar con el punto A. Si yo la proyecto el punto sobre el eje X, trazando una vertical, voy a ver aquí X1 y aquí voy a ver, disculpa, Y1. Entonces, fíjense que acá se ha presentado un triángulo rectángulo. Y resulta que, cuánto vale esta distancia? Vale la resta de x2 menos x1. Entonces, ¿y cuánto vale esta distancia vertical? Vale la resta de y2 menos y1. Entonces, del teorema de Pitágoras, sería por teorema de Pitágoras, vamos a tener que la distancia al cuadrado es igual a x2 menos x1, que sería uno de los catetos, más y2 menos y1 al cuadrado, que sería el otro de los catetos, y sacando raíz cuadrada, tenemos la famosa fórmula de la distancia entre dos puntos. O sea que en realidad, aunque no supiésemos esa fórmula, perfectamente podríamos haber calculado la distancia entre esos dos puntos. Bueno, ahora me dice, vamos con un ejercicio 3 para ver cómo se trabaja en esa fórmula. Me piden hallar la distancia entre los puntos de coordenadas menos 4, 10 y 4 menos 5. En este caso, si no te sabes la fórmula, perfectamente podemos graficar, ver la distancia que hay entre cada uno y hacer el teorema de Pitágoras. Pero si te conoces la fórmula, entonces lo único que tenemos que identificar es a qué punto voy a tomar como punto 1 y a qué punto como punto 2. Entonces vamos a suponer que este primer punto lo pongo como punto 1 y aquí tengo x1, y1. O sea, x1 vale menos 4, y1 vale 10. Y con el siguiente punto, x1 vale, no, x1 no, sería x sub 2. X sub 2 sería 4 y y sub 2 sería menos 5. Vamos a aplicar la fórmula de la distancia entre los dos puntos. Entonces sería igual distancia. Bueno, pero primero me gustaría que tuviesen ustedes la oportunidad de sacar la cuenta y la vamos a comparar. Porque hay cierto error que a veces se comete, entonces sí me gustaría que lo cometieran ustedes primero para que pudiesen, como que cuando les diga cómo es, como que poderlo tener más en claro. Entonces saquen ustedes primero la cuenta, a ver cuánto les da. Ven, saquen ustedes primero la cuenta, a ver cuánto les da. Sobre todo me interesa que me digan qué les da dentro de la raíz cuadrada.
Eso es lo que quiero ver. ¿Qué les va a dar dentro de la raíz cuadrada? A ver, ¿ya alguno tiene resultado de lo que da dentro de la raíz cuadrada? Bueno, imagino que están ahí todos mareados con la cuenta. Bueno, vamos a ver. Yo voy primeramente a escribir la estructura de la fórmula. Sería raíz cuadrada de una resta de dos coordenadas al cuadrado más la resta de otras dos coordenadas al cuadrado. ¿Qué voy a restar? X2 menos X1. O sea, coloco aquí 4 menos la coordenada X1, que sería menos 4. Como yo no puedo tener menos menos así, lo coloco entre paréntesis. Y ahora resto las coordenadas en Y. Se supone que aquí va Y2, que sería menos 5, y aquí va un 10. Bueno, aquí cuando operan 4 menos menos 4 les da 8, que elevados al cuadrado, ¿cuánto les da? Les da 64. Entonces daría 64 más menos 5 menos 10, ¿sería cuánto? Sería 15 al cuadrado. O sea, les va a dar 15 al cuadrado. Y 15 al cuadrado, 5 por 5, 25. Sería 75. Les da 225. Entonces, esto sería raíz cuadrada de 289. Y aquí donde viene el detalle, ¿será que raíz cuadrada de 289 es una raíz exacta? Porque normalmente a veces, entonces si lo quiero saber, yo sé que 10 al cuadrado es 100 y sé que 20 al cuadrado es 400. Entonces tiene que ser un número que esté entre 10 y 20. Pero como termina en 9, la multiplicación de sus dígitos tiene que terminar en 9. Entonces, ¿qué número multiplicado por sí mismo terminan en 9? Los que terminen en 3, porque 3 por 3 es 9, y los que terminan en 7, porque 7 por 7 es 49, termina en 9. 13 no puede ser porque 13 al cuadrado es 169, posiblemente sea 17. Vamos a efectuar cuánto es 17 por 17, porque esta no me la sé de memoria. 7 por 7, 49, llevo 4, sería 119, 17 y efectivamente 289. Entonces quiere decir que esa distancia da como resultado 17. Esa sería entonces la distancia que existe entre esos dos puntos. O sea, distancia igual a 17. Bien, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Bueno, vamos entonces a... Bien, vamos entonces a ver, ya que tenemos aquí distancia entre dos puntos, vamos a seguir, ya va, tenía que pasar aquí. Bueno, luego tenemos otro concepto, que es el concepto de lo que es el punto medio entre dos puntos. Entonces, fíjense aquí la siguiente situación. Tienen acá un punto que vamos a suponer que es el punto 1 y tienen acá otro punto que es el punto 2.
Ahí está, tienen un punto 1 y tienen un punto 2. Y yo quiero calcular su punto medio. Bueno, resulta que el punto medio va a dividir al segmento de recta en dos segmentos iguales. Por lo tanto, la distancia de P1 a M es la misma de M a P2. Eso es lo primero que tendríamos que saber, que la distancia de P1 a M va a ser exactamente la de M a P2. Es la misma distancia. Esa es una consecuencia. Y para calcular ese punto medio, la coordenada en X es el promedio de las coordenadas en X de los dos puntos. O sea, simplemente voy a sumar X1 más X2 y lo divido entre 2. Y con la otra coordenada, la de Y, simplemente sumo las dos coordenadas en Y y divido entre 2. Vamos a verlo con un ejemplo práctico. Aquí me piden hallar las coordenadas del punto medio entre los puntos P y Q. Entonces, ese punto medio, M, ese punto medio, va a tener lo siguiente. Voy a sumar las coordenadas en X, o sea, menos 4 más 4 y divido entre 2. Y voy a sumar las coordenadas en Y, o sea, 10 más menos 5 y divido entre 2. ¿Y eso qué me da como resultado? Bueno, menos 4 más 4 entre 2 me daría 0. Y aquí tendría 10 menos 5 entre 2 sería 5 medios. Y esa sería la coordenada del punto medio. ¿Tienen en esta parte alguna pregunta? Bueno, vamos entonces a hacer el ejercicio 5. Y en el ejercicio 5 vamos a trabajar varias de las cosas que ya hemos visto hasta ahora. Me dicen aquí, los vértices de un triángulo son A, 1, 4, 3, el punto B, 3 menos 9 y el punto C, menos 5, 2. Entonces me piden determinar la longitud de la mediana trazada desde el punto B. O sea, determinar la longitud de la mediana trazada desde el punto B. Les hago una pregunta. ¿Qué es la mediana en un triángulo? A ver, ¿quién me responde ahí? ¿Qué es la mediana? Bueno, esta es una pregunta del curso de geometría. O sea, ¿qué viene siendo la mediana? A ver, ¿qué viene siendo la mediana? Bueno, fíjense lo siguiente. La mediana es un segmento de recta que va desde un vértice al punto medio del lado opuesto.
Eso es lo que es la... Entonces, la idea aquí es lo siguiente. Estos puntos que están acá, tú perfectamente los puedes dibujar en, en un plano cartesiano. Claro, si ustedes están trabajando, haciendo una pregunta, por ejemplo, esta es una pregunta de Precayetano, de la Universidad Cayetano Heredia. Este, yo no te voy a pedir que grafiques los puntos, porque de aquí que tú traces la recta, que no sé qué, que lo rotules, que pongas los puntos, es un tiempo valioso. Lo que vamos a hacer, en vez de graficarlo, claro, ya tú después cuando estés haciendo tus ejercicios, capaz que sí lo quieras graficar para verlo mejor. Pero lo que vamos a hacer es lo que se llama un esquema. O sea, ni siquiera es la gráfica. O sea, simplemente, es un triángulo. Bueno, trazo un triángulo random cualquiera y vamos a suponer que yo diga, bueno, este para mí va a ser la coordenada en A, este va a ser B y este va a ser C. No le estoy colocando ni eje X ni eje Y porque ni siquiera sé dónde van a estar exactamente ubicados. ¿Qué es lo importante? Que me están pidiendo determinar la longitud de la mediana trazada desde el punto B. Bueno, ¿y qué es la mediana? Es el segmento de recta que va desde un vértice, en este caso desde B, hasta el punto medio del lado opuesto. Quiere decir que yo voy a trazar una recta que va desde B hasta el punto medio del lado AC. O sea que sería hasta acá. ¿Ven? Y vamos a suponer que yo le pongo a ese punto M de punto medio, pero puede tener otra letra cualquiera que yo le ponga. Lo importante es que este es el punto medio. Y si me piden determinar la longitud, lo que me están pidiendo es cuánto vale esta distancia. Esta distancia D es la incógnita. O sea, la distancia que hay desde el punto B hasta M. Pero ¿qué tengo que sacar primero? El punto medio entre A y C. Entonces quiere decir que M viene a ser el punto medio entre A y C. Sí, exactamente, lo hallamos con A y C, Juan, correcto. Entonces, vamos a escribir esas coordenadas del punto medio. Si adaptáramos la fórmula de punto medio para A y C, sería algo así. Yo voy a sumar la coordenada X de A más la coordenada, vamos a hacer aquí un poquito más despacio, más la coordenada X de C dividido entre 2 y voy a sumar la coordenada Y de A más la coordenada Y de C dividido entre 2. Entonces eso me va a quedar. Y bueno, entonces vamos a restar, vamos a sumar las coordenadas. A ver, ¿cómo quedaría la coordenada? A ver, dígame, saquen ustedes la cuenta y me dicen cómo les quedan las coordenadas de M. A ver, que saquen la cuenta y me dicen cuánto les estaría dando M. A ver, los espero para que saquen la cuenta. ¿Cuánto les da la cuenta cuando sacan las coordenadas de M? A ver, chicos, alguno que tenga
las coordenadas del punto M. A ver, ¿quién tiene las coordenadas del punto M? Bueno, cuando aquí nosotros sumamos la coordenada de X de A y C, sería 1 más menos 5 menos 4 entre 2 da menos 2. Exacto, José Francisco, menos 2. Y la otra sería 4 más 2, 6, entre 2 sería 3. Bien. Y ahora la distancia D, que es la que me están pidiendo, esa distancia D viene a ser la distancia que hay desde M o desde B hasta M. Esa distancia. Entonces sería la raíz cuadrada. Voy a colocar primero la estructura de la fórmula. Entonces, ¿qué voy a restar primero? Las coordenadas en Y, entre M y B. Entonces voy a escribir primero la de B, sería 3 menos 2. Y la de Y sería menos 9 menos la coordenada en Y de C, que sería 3. Entonces, al sacar la cuenta, bueno, ¿qué nos va a quedar aquí? Menos 2, 5, quedaría 25. Menos 9 menos 3 es menos 12 elevado al cuadrado da 144. Y a ver, ¿quién termina de sacar la cuenta y me dice cuánto da eso? ¿Cuánto daría eso? No, 16 no sale porque tiene 25 más 144 es 169. Y eso sería 13. Entonces daría 13 y bueno, esa viene siendo la respuesta correcta. Viene siendo el número, la respuesta 13. Pero bueno, vean cómo acá hay que usar también parte del conocimiento que tienen de geometría. Vean que este problema era imposible resolverlo si no teníamos claro qué significa la mediana. Bueno, y ahora vamos a ver otro concepto, que es lo que es la pendiente de una recta. Entonces, primero, antes de ponernos a ver cómo se calcula, vamos a ver la interpretación, qué se entiende como la pendiente de una recta. Entonces, vean que ahí tenemos a una persona, vean que hay una recta azul que está en un plano cartesiano, como lo pueden ver ustedes acá. Aquí está el plano cartesiano. Y cuando esta persona se está moviendo, imagínense que es una rampa. Cuando la persona está caminando en la rampa, la persona está teniendo un avance horizontal y al mismo tiempo está teniendo un avance vertical. Entonces, la persona inicialmente está en cierta posición en XY y mientras se mueve en la recta va a cambiar. Entonces, la pendiente de una recta es un número que indica cuánto avanzamos verticalmente. Bueno, negativo si es hacia abajo. Cuando al movernos por la recta avanzamos una unidad horizontalmente hacia la derecha. Entonces, la pendiente de la recta simplemente es un numerito que me va a decir a mí, por ejemplo, si la pendiente da 3, ¿qué quiere decir? Que si yo horizontalmente avanzo una unidad a la derecha, verticalmente voy a subir 3 unidades. Pero si, por ejemplo, me sale que la pendiente es menos 2, significa que cada vez que yo avance una unidad horizontalmente
a la derecha voy a bajar 2 unidades verticalmente. Entonces, la pendiente, visto así, la podemos ver como lo siguiente, como el avance vertical entre el avance horizontal. Si el avance es hacia arriba o hacia la derecha, es positivo. Si el avance es hacia abajo o hacia la izquierda, lo consideramos negativo. Y aquí tenemos que distinguir dos tipos de cosas, lo que es una recta creciente y una recta decreciente, y la relación que tiene que ver con la pendiente de la recta, que ya la vamos a ver. Entonces, en una recta creciente, si X aumenta, entonces Y aumenta. Pero fíjense acá, si X aumenta, estamos hablando que es un avance positivo. Si Y aumenta, es un avance positivo. Y como la pendiente es avance vertical entre avance horizontal, tengo positivo entre positivo y me da positivo. Entonces quiere decir que cuando la recta crece, la pendiente es positiva. Entonces, la pendiente es positiva. Ahora, ¿qué pasa en una recta decreciente? Si X aumenta, te vas a dar cuenta que Y va a disminuir. Entonces, si X aumenta, es un avance hacia la derecha positivo y el avance, en este caso vertical, va hacia abajo, es negativo. Y como la pendiente es el avance vertical entre horizontal, tendrías negativo entre positivo, sería negativo. Entonces, cuando la recta es decreciente, la pendiente es negativa. Anotamos acá. Bien, ¿tienen alguna pregunta en esta parte? Bueno, esto en cuanto a la interpretación. Ahora vean lo siguiente. Vamos a ver propiamente cuál es la definición de pendiente de una recta. Cuando en matemática hablamos de definición, básicamente decimos cómo se calcula. Entonces, tenemos acá la pendiente M, la vamos a simbolizar con ese símbolo, de una recta que pasa a través de los puntos P1 y P2, se define de la siguiente manera. Vean que yo voy a restar Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Claro, porque resto las coordenadas para ver los avances, avance vertical y avance horizontal. Y X2 tiene que ser distinto de X1 porque si no voy a provocar una división entre cero. Voy de momento a saltarme el punto 6 para de una vez, ya que les acabo de dar la fórmula, ver cómo se calcula la pendiente de una recta en el ejercicio 6. Fíjense que en este ejercicio 6 me piden encontrar la pendiente de la recta que pasa por los puntos A3 menos 2 y B menos 1, 4. Entonces, vamos a llamar que este es X1, este es Y1, este es X2 y este es Y2 y vamos a aplicar la fórmula de la pendiente de la recta que pasa por AB. Entonces, ¿qué voy a restar? Vean que yo siempre, a mí me gusta colocar primero siempre la estructura de la fórmula para evitar problemas con los signos. Entonces, ¿qué voy a anotar ahí? Arriba voy a restar las coordenadas de Y. En este caso, Y2 menos Y1, o sea, 4 y Y1 vale menos 2. La razón por la cual a mí me gusta colocar primero la estructura de la fórmula, porque es muy común este error. Una cosa es el menos que ya tiene la fórmula de por sí y otra cosa es el menos que tenga el número. Entonces, si ustedes primero escriben la estructura de la fórmula, evitan este error. Luego, debajo, ¿qué hago? Resto las coordenadas en Y. Pero aquí hay que hacer una cosa. Si yo estoy restando
las coordenadas de B menos las de A, eso lo tengo que hacer arriba y abajo. O sea, yo puedo, por ejemplo, si yo quisiera, yo digo, no, a mí no me gusta restar Y2 menos Y1, ya, tranquilo, no pasa nada. Yo quiero restar Y1 menos Y2. Eso lo puedes hacer siempre y cuando debajo tiene que también restar en ese orden, X1 menos X2, y no pasa nada. Pero si arriba en el denominador restas de una forma y en el o sea, perdón, si en el numerador restas de una manera y en el denominador de otra, ahí sí que no le va a dar el resultado correcto. Bueno, entonces tenemos que sería aquí 4 menos menos 2 y ahora las coordenadas en X que sería menos 1 menos 3. Entonces, ¿qué tendría por acá? Tendría 6 entre menos 4 más entre menos menos y les quedaría 3 menos 3 medios. Si nosotros queremos como que, o sea, si se supone que si es menos 3 medios, si es negativa, la recta, ¿cómo se supone que debería ser? Si los cálculos están correctos, si no nos equivocamos, la recta tendría que ser decreciente. Vamos solamente a hacer como la comprobación, a ver si es verdad. Vamos a hacer aquí arriba la comprobación. Tengo el punto 3 menos 2. Vamos a suponer 1, 2, 3, menos 2. Ponle que esté aquí menos 2 y aquí está el punto 3. ¿Ve? Aquí está el punto A. Y el otro punto, menos 1, 4. Ponle que aquí esté menos 1 y que aquí esté el 4, el punto B. Bueno, y si yo uno los dos puntos, ¿qué va a quedar? Una recta decreciente como esperamos que eso hubiese pasado. Bueno, antes de ver el ejercicio 7, retomemos lo que dijimos ahorita de el punto 6, que es pendiente y ángulo de inclinación de una recta. ¿Qué se entiende por el ángulo de inclinación? El ángulo de inclinación es el ángulo medido desde el eje X positivo hasta la recta en el sentido contrario de la aguja del reloj. En el sentido contrario. Entonces, fíjense en el primer ejemplo. Tengo esta recta que está aquí en color azul y con respecto al eje X positivo en el sentido contrario a la aguja del reloj mido el ángulo alfa. Ese es su ángulo de inclinación. Bueno, ¿qué es lo importante? Que si a ese ángulo yo le calculo la tangente, me da la pendiente. Entonces, esa es la relación que hay entre la pendiente y el ángulo de inclinación de una recta. Igualmente, tenemos aquí una recta decreciente, mido el ángulo de inclinación, me voy al eje X positivo y me voy en el sentido contrario de la aguja del reloj hasta la recta. Y también la pendiente va a ser igual a la tangente del ángulo. Esa es la relación que existe entre las dos cosas. Bueno, luego entonces acá tenemos el ejercicio 7 que me dice, la recta que pasa por los puntos P 2 menos 4 y Q K1, o sea, una K que no sé de dónde salió, tiene una pendiente igual a menos 2. Encuentre el valor de K. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, si me están diciendo que la pendiente vale menos 2, calculemos la pendiente. Ah, no, que no conozco K, no importa, calcúlalo. O sea, vamos a ver hasta dónde llegamos con esa K. Entonces, la pendiente que pasa por PQ,
yo voy a adaptar la fórmula a P y Q. Sería, voy a restar las coordenadas en Y. Entonces, vamos a suponer que yo voy a decir, bueno, voy a restar la Y de Q menos la Y de P, dividido entre la X de Q menos la X de P. Entonces coloco aquí menos, coloco aquí menos. Entonces, la Y de Q, ¿cuánto vale? K. O sea, vamos a ir reemplazando esos numeritos que están ahí. Vale K. La Y de P, ¿cuánto vale? Menos 4. O sea, vamos a tener aquí menos 4. La X de Q, perdón, aquí yo me equivoqué. La Y de Q es 1. Y le estoy restando la Y de P, que es menos 4. Bien, sobre la X de Q es K menos la X de P, que es 2. Entonces, esa cuenta me está dando 5 entre K menos 2. Pero resulta que a mí me dijeron que la pendiente vale menos 2. Entonces quiere decir que 5 sobre K menos 2 tiene que ser menos 2. Entonces voy a tener 5 igual menos 2 por K menos 2. Entonces voy a tener 5 igual menos 2K más 4. Y bueno, tenemos que resolver una ecuación. Y si se dan cuenta, al resolver aquí la ecuación tendría 1 igual a menos 2K. Y eso me daría que K vale menos 1/2. Entonces, ese es el valor de K para el cual esa pendiente vale menos 2. Bien, ¿tienen en esta parte alguna pregunta, alguna duda? Bien, vamos entonces a continuar. Y acá tenemos el siguiente concepto de lo que son rectas paralelas y rectas perpendiculares. Pero, o sea, obviamente ustedes saben que son rectas paralelas y rectas perpendiculares, pero queremos ver la relación que tienen con las pendientes. Entonces, en el primer caso tenemos que si yo tengo dos rectas paralelas, las pendientes de esas rectas van a ser iguales. Por eso que sale M1 igual a M2 de las rectas L1 y L2. Y en el dibujo de abajo tienen que si yo tengo dos rectas que son perpendiculares, que forman un ángulo de 90 grados, quiere decir que al multiplicar las pendientes tiene que dar menos 1. Entonces, veamos lo siguiente. Vamos a ver una aplicación práctica con el ejercicio 8. Me dice, la recta L1 pasa por los puntos A y B. La recta L2 pasa por los puntos T y S. Entonces me dicen, si la recta L1 y L2 son perpendiculares, encuentra el valor de K. O sea, quiere decir que si son perpendiculares, ambas rectas, al multiplicar las pendientes, me tiene que dar menos 1. Entonces, vamos a empezar con la recta L1. La recta L1 sabemos que pasa por el punto A2 menos 4 y B0,6. Y voy a calcular la pendiente de esa recta. Bueno, ya hemos hecho varios cálculos de pendiente.
Quiero que sean ustedes ahora los que hagan el cálculo de esa pendiente 1. A ver, le doy un tiempo para que la haga. Voy a recordar aquí la fórmula de todos modos de cómo se calcula la pendiente. Ok, para que saquen ustedes la cuenta de cuánto les da. A ver, espero por ustedes para que me digan. A ver cuánto da esa pendiente. A ver, ya tienen la cuenta, ¿cuánto les dio? ¿Pico? ¿Están ahí? ¿O se fueron? Bueno, vamos a calcular entonces Bueno, calculamos entonces la pendiente. Voy a restar y2 menos y1, o sea, 6 menos 4, entre 0 menos 2, y eso daría 10 entre menos 2, daría menos 5. Y para la recta L2, tenemos que pasar por el punto T de coordenadas K menos 2 y S de coordenadas 1, 3. Y igualmente no importa, calculamos la pendiente, no importa que no conozcamos cuánto vale K. En este caso, como yo no quiero que me quede menos K, voy a restar T menos S. Entonces voy a restar primero las de Y. Menos 2, menos 3, K menos 1, y me queda menos 5 sobre K menos 1. ¿Qué pasa? Como las rectas L1 y L2 son perpendiculares, se va a cumplir que la pendiente 1 por la pendiente 2, que sería menos 5 por menos 5 sobre K menos 1, que eso va a ser igual a 25 sobre K menos 1, tiene que ser igual a menos 1.
Entonces, pueden hacer el despeje o darse cuenta de que si, para que me dé -1, abajo, ¿qué me tiene que quedar? -25. A -1 es igual a -25. Y de aquí llegan a la conclusión que K vale -24. Ese sería el valor de K que me están pidiendo. Bien, ¿alguna pregunta por acá? ¿Alguna duda? Bueno, ahora, este, bueno, veamos ahora la siguiente. Vamos ahora a hacer la siguiente, que es verificar si el triángulo cuyos vértices están situados en los puntos 4, 0, 2, 1 y -1, 5 es un triángulo rectángulo. ¿Cómo podemos hacer para verificarlo? Esto es sin hacer un dibujo exacto y sin tener un transportador. Si es un triángulo rectángulo, es porque tiene un ángulo recto y por lo tanto va a tener dos lados que son perpendiculares y eso es lo que nosotros vamos a verificar. Vamos rápidamente a hacer como un pequeño bosquejo. Bueno, y tenemos acá, vamos a representar el punto 4, 0, 1, 2, 3, 4, que estaría por acá. Luego el punto 2, 1, que estaría por acá. El punto 2, 1. Entonces aquí tenemos el punto A, aquí tenemos el punto B. Bueno, no me lo están nombrando, pero yo por facilidad le voy a poner nombre. Y tenemos el punto -1, -5. Ponle que este sea -1, -5. Y estamos hablando aquí de este punto. Entonces, más o menos, este sería el triángulo. Aparentemente, porque yo todavía no sé si es triángulo o rectángulo, aparentemente hay un ángulo recto aquí, por lo que puedo ver en el dibujo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular la pendiente de BA, calcular la pendiente de BC, multiplicar por las pendientes y si me da -1 es porque ahí hay un ángulo recto. Entonces vamos a calcular la pendiente entre los puntos A y B. Entonces voy a restar aquí B menos A. No, voy a restar, bueno, sí, no importa cómo. Ajá, voy a restar B menos A. Voy a restar primero las coordenadas en Y. 1 menos 0 y 2 menos 4. Y me daría 1 entre -2 sería -1/2. Y voy ahora a hacer la pendiente de BC. Entonces, la pendiente de BC, te voy a restar C menos B. Entonces va a ser -5 menos 1, estoy restando C menos B, y -1 menos 2. Entonces aquí me estaría dando -6 entre -3, y eso me da 2. Luego multiplico las pendientes. Bueno, aquí fácilmente ya se dan cuenta que eso va a quedar -1. Resulta que voy a tener -1/2 por 2, me da -1, y por lo tanto el lado AB va a ser perpendicular al lado BC y por lo tanto el triángulo es rectángulo. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, continuemos entonces y vamos a ver lo que son las ecuaciones de la línea recta. Como les había comentado al principio, lo que era la geometría analítica es básicamente que
es una geometría donde yo a los objetos geométricos los tengo asociados con ecuaciones. Entonces, las ecuaciones de una recta, tenemos, hay varios tipos de ecuaciones, pero estas van a ser las más importantes con las que vamos a trabajar. Una se llama pendiente ordenada en el origen. ¿Por qué se llama así? Porque es la ecuación que yo puedo hacer si yo conozco la pendiente y conozco la ordenada en el origen. ¿Cuál es la ordenada en el origen? Recuérdense que ordenada era la Y, o sea, la Y en el origen, o sea, Y cuando X vale 0. Y por lo tanto, eso va a estar, eso va a estar sobre el eje Y, y el B es la ordenada en el origen o el Y intersecto, o sea, dónde se intersecta el eje de la Y. Y M sería la pendiente. Luego tienes otra ecuación que es la ecuación punto pendiente. Esa ecuación te sirve cuando conoces la pendiente y conoces un punto de coordenadas x sub 0 y y sub 0 que tú lo conoces. Por eso dice es un punto conocido por donde pasa la recta. Es un punto que conoces. Ahora bien, y luego tenemos la general, la fórmula general, que es así, ax más by más c igual a 0. Y de acá, bueno, le pongo esta fórmula, pero en realidad esta fórmula a mí no me gusta. O sea, por mí esa fórmula no existe. Que si yo quiero calcular la pendiente de la recta con es menos a entre b. Pero esto viene de dónde, o sea, ¿por qué les digo que no existe? O sea, para mí esa fórmula no existe. Porque simplemente si yo tengo la ecuación en general y si yo sé despejar, simplemente yo despejo y para que me quede de esta manera. Si la ecuación de la recta me queda de esta manera, yo con la y despejada, el que acompaña a la x, el que esté multiplicando la x, es la pendiente. Y no necesito aprenderme fórmula. Y bueno, claro. Pero bueno, si tienes una habilidad para aprenderte todas las fórmulas habidas y por haber, bueno, adelante. Entonces, vamos a hacer el ejercicio 10 y el ejercicio 10 nos va a ayudar a pensar un poco en qué cosa exactamente es la ecuación o sea, a qué entendemos por ecuación. Entonces, fíjate que dice aquí, sin graficar, te pregunta, el punto menos 3 2 está en la recta de ecuación y igual menos 3x más 10, justifica la respuesta. Vean, la ecuación de una recta, vean que aquí nosotros tenemos coordenada y y tenemos x. Entonces, la ecuación de una recta, un momento, adelante. Entonces fíjense acá, cuando nosotros decimos la ecuación de una recta, tienes que ver lo siguiente. Suponte que yo tenga una recta y yo diga que la ecuación de esa recta, bueno, vamos a suponer vamos a suponer que yo tenga aquí una recta, no la estoy graficando en el plano cartesiano, y vamos a suponer que yo diga que esa recta es menos 3x más 10. ¿Qué significa esto? Que de todos los puntos del plano cartesiano, los puntos que van a estar en la recta son los que cumplen este requisito. Esto es como si fuese un aviso de empleo. Se solicita vacante, requisito, tiene que ser un punto que esté ubicado en el plano cartesiano, de manera que si tu coordenada en X la multiplicamos por menos 3 y le sumamos 10, tiene que dar tu coordenada en Y. No, que yo quiero postular para eso, que yo quiero postular para ese puesto. Entonces vamos a suponer que viene el punto 2 3 que quiere ese empleo. No, no puedes. ¿Por qué no puedes? Porque menos 3 por 2 te da menos 6, más 10 te da 4. Y en el aviso de empleo dice que los candidatos tienen que ser aquellos cuya coordenada en X multiplicada por menos 3 y que al resultado se le sume 10, tiene que dar Y. Entonces ya por aquí ya creo que entienden que lo que tenemos que hacer es sustituir las coordenadas, o sea, tenemos que aquí sustituir las coordenadas del punto
en la ecuación y se tiene que cumplir la igualdad. Entonces, sustituimos menos 3 en la ecuación. Entonces, donde esté y, ¿qué colocamos? 2. 2 igual a menos 3 por la coordenada en... Yo voy a hacer una cosa aquí, para que no haya confusiones. Yo voy a escribir lo que es de la recta. Aquí tenemos menos 3 por el valor de x más 10. Y bueno, ¿qué voy a escribir aquí? Las respectivas coordenadas. Menos 3 lo reemplazo en x y 2 acá. ¿Y qué me quedaría como resultado? Que 2 es igual a 9 más 10 y 2 es igual a 19. Por lo tanto, esto es falso y por lo tanto el punto menos 3, 2 no está en la recta. O sea, ese punto no está en la recta. Bien, ¿alguna pregunta por acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Por acá alguna duda? Bueno, vamos entonces a ver algunos ejercicios de hallar ecuaciones que tienen que ver con la recta. Aquí me dice, en el ejercicio 11, determine la pendiente, los intersectos con los ejes coordenados, o sea, cuál es la intersección con el eje X, con el eje Y el gráfico de cada una de las rectas. Entonces, vamos con la primera. Si te fijan, la primera tiene la forma m por x más b, ¿ves? Por lo tanto, automáticamente la y está despejada y yo que digo, la pendiente vale menos 2. Ya la conseguí. Bueno, luego los intersecto con los ejes coordenados. Entonces veamos. El y intersecto, yo quiero que nos recordemos a lo primero que habíamos hablado cuando vimos aquí el plano cartesiano, acá, que les comenté que observaran que todo punto que esté en el eje de la y, la coordenada en x va a valer 0. Entonces, por lo tanto, para yo calcular el y intersecto, lo que hacemos es que se hace que x valga 0 y por lo tanto me va a quedar y igual menos 2 por 0 más 3 y me da 3. Ese es el y intersecto, o sea, en 3 es que va a... Y el x intersecto, todo punto que esté ubicado sobre el eje x, fíjense aquí, todo punto que esté ubicado en el eje x tiene la forma x, 0. Y todo punto que esté ubicado en el eje y tiene la forma 0, y. Por lo tanto, acá nosotros lo que hacemos es que se hace y igual a 0. Y entonces igualamos menos 2x más 3, lo igualamos a 0 y por lo tanto despejamos x y me da, me da 3 medios. Y hacemos la gráfica. Bueno, vamos a hacer una gráfica. Entonces hacemos la gráfica. Para yo graficar una recta necesito mínimo 2 puntos. No necesito realmente más. Y ya tenemos 2 puntos. Entonces, ¿dónde intersecta al eje Y? En 3. Vamos a suponer que sea aquí 1, 2, 3. Aquí está. Quiere decir que la recta va a pasar por acá. ¿Dónde intersecta al eje X? En 3 medios. Entonces vamos a suponer, aquí tiene 1, es 1,5. Supone que este sea 3 medios. Pone que esté 3 medios. Y ahí está, trazamos la recta. La recta es decreciente, tiene que tener pendiente negativa. Y eso
es justamente lo que estaría pasando, ¿ves? Pendiente negativo. Ahora con eso en vista, vamos con la segunda. En la segunda, ya un momento. Ah, en la segunda, tengo la ecuación que no aparece la y despejada. Si se ponen a ver, esa corresponde a la ecuación general, la que tienen allí. Ahora, yo voy a, obviamente, ¿cuánto vale la pendiente? Menos A entre B si te sabes la fórmula. Vamos a suponer que no la sé, se me olvidó, pero sí tengo muy claro lo de la pendiente ordenada en el origen, por eso es que esa es la forma de ecuación más importante. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo aquí? Despejar la y. Entonces, yo despejo la y y me queda 2y es igual a menos 3x más 12. Divido todo entre 2 y me queda y igual menos 3 medios de x más 6. Y por lo tanto, el que acompaña, ya tengo la y despejada y el que está multiplicando la x es menos 3 medios. Entonces, aquí tendríamos que la pendiente vale menos 3 medios. Ahí va. Buscamos el x intersecto. Ya dijimos que en el x intersecto y la hacemos 0. Voy a reemplazar en la ecuación original. Entonces y dijimos que valía 0. Entonces sería 3 por x más 2 por 0 menos 12 igual a 0. Ahí te va a quedar 2 entre 4 y te va a dar que x vale 4. Ese es el x intersecto. El y intersecto hace la x 0. Entonces tenemos el y intersecto hace la y 0 y queda 3x más 2 por 0. No, aquí dijimos que, ya, estoy haciendo la misma anterior. En el y intersecto, la x la hacemos 0. Entonces te estaría quedando 3 por 0 más 2y menos 2 igual a 0. 3 por 0, 0. Y y va a ser igual a 6. Y vamos a hacer el gráfico. No es, o sea, en este caso, aprovechando que ya tenemos de una vez dos puntos, entonces aquí tenemos eje X, eje Y. Entonces, ¿dónde intersecta el eje X? En el número 4. Vamos a suponer que por aquí esté 1, 2, 3, 4, que esté. Entonces, ahí va a intersectar al eje de las X. Y el eje Y lo intersecta en 6. Vamos a suponer que esto sea 3 y esto sea 6. Entonces vamos a tener aquí y trazamos la línea. Ah, ya. Uy, estoy. Ya. Trazamos la línea. Ah, bueno, pero menos mal que no estoy jugando básquet porque estaría haciendo perder puntos a mi equipo. Ok, ahí está. Es una recta decreciente. Tiene lógica que la pendiente haya dado menos 3 medios. Bien, ¿alguna pregunta por acá? ¿Alguna duda? Bueno, eh, vamos entonces ahora a pasar con el ejercicio 12. El ejercicio 12, vean lo que me dice. Determine la ecuación de la recta que pasa por el punto menos 3, 2 y es paralela a la recta L, 3x menos y más 4. Si dos rectas son paralelas, ya habíamos visto que las pendientes tenían que ser iguales. Entonces yo voy a suponer que esta determine la ecuación de la recta que pasa por este punto. Yo voy a suponer, le voy a poner un nombre a esa recta. Vamos a ponerle que le pongo la recta, la recta M. Ponle que le pongo
la recta, no, vamos a ponerle otro nombre, que sea la recta, bueno, vamos a ponerle L1, porque como normalmente lo nombran con L, ok, esa es la recta L1 y es paralela a la recta L. Bueno, pero yo aquí tengo que buscar la pendiente de esta recta. ¿Y qué puedo hacer para buscar la pendiente de esta recta? Eh, con la fórmula que les dije de la ecuación general, que para mí no existe, o simplemente despeja. Despejamos y, me queda 3x más 4 igual a y. Y de aquí podemos concluir que la pendiente de L vale 3. Ya tienes la pendiente de L. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como L es paralela a L1, entonces ya sabes que las pendientes son iguales y por lo tanto la pendiente de L1 vale 3. Y vamos a hacer ahora para hallar la ecuación de L1. Para hallar la ecuación de L1, ¿qué conoces de L1? Conoces su pendiente que vale 3 y conoces que pasas por el punto -3, 2. Resulta que en las ecuaciones de las rectas que vimos, había una en particular que es la punto pendiente, que esa yo la puedo utilizar cuando conozco la pendiente y conozco un punto por donde pasa la recta, que es este caso. Entonces, nosotros vamos a utilizar esta fórmula. Y menos y sub 0 es igual a m por x menos x sub 0. Y reemplazamos. El x sub 0 y y sub 0 es el punto conocido. Este es como si fuera x sub 0 y este como si fuese y sub 0, las coordenadas. Entonces la ecuación, ¿cómo estaría quedando? Estaría quedando y menos y sub 0. O sea, déjame escribir primero como la estructura de la fórmula. Ahí va. Entonces voy a reemplazar. Bueno, y menos y sub 0 que vale 2. La pendiente, que ya la tenemos, que vale 3. Y x menos 3. Entonces vamos a tener y menos 2 es igual a 3 por x más, perdón, por x más 3. Ajá, y va a quedar y menos 2. Claro, ¿qué es lo que va a pasar? Que si te das cuenta, o sea, nosotros ya terminamos de hallar la ecuación de la recta, pero las respuestas, las opciones de respuesta me aparecen de la forma general. Entonces o sea, realmente hasta acá está bien. Esa es la ecuación, punto pendiente, pero así no me aparece. Entonces yo tengo que buscar, bueno, todos me aparecen de la forma general, vamos a tratar de hacerla de la forma general para verla. Entonces vamos a hacerla aquí distributiva, 3x más 9, y voy a colocar aquí 0, entonces me va a quedar igual a 3x más 9 menos y más 2, y me quedaría 0 igual a 3x ordenando menos y más 11, y me di cuenta que sería la opción D. Ahí sería la opción D. Esa sería la respuesta en este caso. Esta sería la opción D. Opción D. Bien. Entonces, chicos, hasta acá terminamos con álgebra. Ya le voy a avisar a Xiomara porque me imagino que va a pasar la asistencia para ya dejarla con ella. Sí, profesor, muchas gracias. Sí, perfecto, estabas ahí, ya te estaba escribiendo. Aquí Bueno, estoy, aquí estoy. bueno, feliz noche entonces. Ya, Nos vemos. profesor, chicos, no se vayan a ir. Ya, profesor, muchas gracias. No, con todo gusto, chao. Chao. A ver, chicos, voy a pasar lista, ¿ya? A ver, hoy estamos 14 chicos. A ver, André está. André, André Cornejo no está. Larisa, Presente. gracias. No se vayan a ir ya, chicos. Quería indicarles que hoy que es la clase de física, ¿no?
correcto, la clase de física no se va a dar por dos motivos, ¿ya? Uno, que el docente se encuentra delicado, ¿ya? Le ha surgido un problema. Y dos, que no quiero avanzar sin los chicos de quinto, también, ya chicos, entonces, por ello vamos a esperar para la siguiente semana que el profesor avance de corrido, ¿ya chicos? Entonces solo vamos a tener hoy la clase de álgebra. Pero necesito pasar lista, ya chicos, no se vayan a ir. Robles, Presente. gracias. De la Cruz, ¿no está? Rodrigo Infante, Rodrigo tampoco. Matías, Matías Romero, Presente, Miss. gracias, hijo. Amelie, Fabián tampoco, está de paseo. Francisco, Ochoa, Presente. gracias. Joaquín Carvajal, Joaquín Carvajal, te veo en línea, hijo. Pero no te escucho. Juan Pedemonte, Presente, Miss. gracias. Arián Pacheco, Antonio Mendoza, está. Manuel Moreira, Presente. hijo, gracias. Naila, Presente. Gabriela Calmella, no entra, la voy a sacar. Nayeli, Nayeli. Presente. Sí estás, Nayeli, ya. Manuel Cárdenas, Aldair Juárez, Presente. ya. Anthony Reyes, Carlos Reyes, Enzo Olivera, ¿dónde está? Marcelo Sandoval. Presente, Miss, estoy presente. ¿Quién me ha dicho Mm. presente a Marcelo Sandoval ya? No, Enzo, Miss, también. Ah, Enzo, perdón, Y hijo, perdón, perdón. mi hermano también está Enzo presente. también está, Marcelo Sandoval también está, sí. José Lazarte, José Lazarte, Abigail Carmona, Renata, Stephanie Vázquez, Aparicio, Jean Paul, Presente. gracias. Fiestas, Diego Fiestas, Fabricio no está. Israel Bazán, tampoco entra. Micaela, tampoco. Alesio, me dijiste que sí, ¿verdad? Sí, Alesio, Miss, sí. mi hermano está presente. Ya, gracias, hijo. Ailín, Joaquín Fierro, Joaquín, Estefano, no está. Hurtado, Yasmín, ya. Ya chicos, entonces, como les indicaba, hoy vamos a tener solamente la clase de álgebra.